Record. ¿Ya está? Bueno, distinguidos, vamos a empezar con un tema que recibe el nombre de asma bronquial. Si quiere, bájale un poquito la luz. Este tema está actualizado a este año, febrero del 2023. Primeramente, vamos a definir el concepto de asma bronquial. Entonces, dice, es un proceso inflamatorio crónico reversible de la vía aérea. Entonces, cuando nosotros decimos un proceso crónico inflamatorio reversible de la vía aérea, significa que el paciente está con moco, está con sibilancias, con roncus, le damos corticoide, le damos broncodilatadores, le damos corticoide tópico y al otro día o a los 3 días el paciente no tiene nada. Eso es reversible. En otras palabras, fíjense que aquí hay un detallito que sí o sí tiene que estar en el concepto. Esta palabrita es muy importante que ustedes la tengan clara. Dice proceso inflamatorio. Entonces, si nosotros recordamos la primera clase que hicimos o la segunda de fisiopato, inflamación significa aumento de la permeabilidad, fuga de líquido hacia el espacio intersticial, fuga de albúmina hacia el espacio intersticial, presencia de mediadores. Lo mismo está acá sucediendo en el bronquio. Vamos a tener un proceso inflamatorio crónico. Otro detalle acá, todo esto es la vida de un paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos, este paciente va a tener acá, en el mes de enero, por decir, una crisis, aquí va a tener otra en junio, y va a tener otra, si ustedes quieren, en diciembre. Eso significa un proceso intermitente. O sea, no es que el paciente va a estar todos los días con su bronquio inflamado, no. Es un proceso intermitente de la inflamación crónica, irreversible además. Miren esto, es una hiperrespuesta o traqueobronquial que condiciona a una obstrucción variable al flujo aéreo total o parcialmente reversible. Entonces, cuando nosotros decimos es una hiperrespuesta, acá yo tengo lo que vendría a ser el bronquio, esto de acá, está lleno de moco, hiperrespuesta, los cilios producen exagerada cantidad de moco, y esto va a producir también, va a haber un componente de la musculatura lisa. Entonces, de todos los bronquios, básicamente. Ese moco dentro de la cavidad bronquial va a causar obstrucción. Si hay obstrucción, va a costar prácticamente que el aire pueda salir. El aire puede ingresar, pero hay dificultad en la expiración fundamentalmente. La reacción asmática se debe a un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 con liberación de histamina, pradicinina y leucotrienos. Entonces, la histamina está relacionada con plaquetas, ¿recuerdan? La histamina está relacionada con mastocitos. Los leucotrienos están relacionados con la vía de la lipoxigenasa. Cuando nosotros hablábamos de sistema del ácido araquidónico, teníamos 2 vías, ¿recuerdan? Una era la vía de las lipoxigenasas y otra era de la ciclooxigenasa. Cuando hablábamos de la ciclooxigenasa, el producto final era prostaglandina, ¿verdad? Y cuando actúa sobre sobre el ácido araquidónico, las lipoxigenasas, lo que nosotros vamos a tener es acá leucotrienos. Entonces vamos a tener bastantes leucotrienos. Y estos van a ser los responsables de este proceso inflamatorio. Consecuente van a ser los responsables de la obstrucción. Y también vamos a tener histamina, pero que se va a liberar no de plaquetas, de los mastocitos en grandes cantidades. Y vamos a tener también bradicinina en grandes cantidades que generan esta hiperrespuesta, este proceso inflamatorio. Fíjense acá, insisto en esto,
que tiene carácter reversible. Ahora, el asma bronquial tiene carácter... El asma bronquial puede tener una alteración crónica de la vía aérea, porque el paciente puede hacer varias crisis en el año, se puede cronificar. Entonces, estos pacientes van a tener periodos de obstrucción, periodos de hipersensibilidad, periodos de inflamación, y esto es lo peor, la remodelación. Entonces, todos estos de acá que estamos viendo, todos estos acá, sucede en una etapa, todito eso. Es decir, cuando el paciente hace contacto con el antígeno, hay liberación de leucotrienos, hay liberación de histamina, hay mucho moco, eso produce obstrucción. Hipersensibilidad, cambia el clima, hay un antígeno y se produce la activación de este material antigénico produce prácticamente que haya muchos leucotrienos acá, histamina y, y la bradicinina. Sí, 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 sí. Acá la hipersensibilidad son causadas por ácaros, pelos de gato, pelos de perro, polen, polvo de los libros, el material el polvillo que se junta en los libros. Todo esto va a generar la hipersensibilidad bronquial. O sea, uno hace contacto con estos antígenos y automáticamente se produce el proceso inflamatorio. Pero por alergenos serían sí, correcto. Los alergenos vendrían a ser alergenos o antígenos, vendrían a ser los que van a causar la sensibilización para desencadenar la alergia, la inflamación. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué lo separé? Sí, ¿por qué separé la palabra remodelación de la vía aérea? Así como el corazón tenía hipertrofia concéntrica y excéntrica, eso es remodelación, la vía aérea cambia, en el paciente asmático cambia su estructura, se va haciendo más fibrótica. Entonces, eso es lo que vamos a conocer con el nombre de remodelación de la vía aérea. Bien, ¿por qué quiero insistir en que ustedes como alumnos y mañana médicos entiendan este concepto? Resulta que ustedes les va el paciente con asma, están en la fase de hipersensibilidad, están en la fase de inflamación, le dan su broncodilatador, le dan su corticoide y todo bien. Y ustedes le dicen esto al paciente. Usted empieza a toser y use su antiinflamatorio. El paciente al comienzo hace caso. Y después dice esto. No me quiero acostumbrar. Yo no me quiero acostumbrar, yo no lo voy a usar. Y no lo usan. Y están con crisis asmáticas. Señores, el hecho de no usarlo están haciendo que sus bronquios entren en fase de remodelación, o sea, entren en cambio tengan un cambio en la arquitectura bronquial. Eso es malo. Entonces, una persona de 40 años va a estar con unos bronquios de 70. ¿Por qué? Porque se han remodelado. Entonces, ustedes cuando tengan que medicar un paciente con los aerosoles para el asma, tienen que explicarles que lo que tenemos que evitar es esto. ¿Y cómo vamos a evitar esto? Combatiendo el proceso inflamatorio, dando sustancias que bloqueen a los leucotrienos, que bloqueen a la histamina. Y obviamente enseñándole al paciente que no esté en ambientes donde haya asma. Señores, a mí me tocó un día ir a un domicilio y entro a su dormitorio, abogado de profesión, soltero, mayor de 45 o 50 años. Esa es su habitación, él es asmático. Era lleno de documentos, cortinas que ustedes le hacían así y salía polvo. Oye, le digo, era un conocido. Esto vos no podés vivir así. No te vas a curar nunca. Yo no voy a cambiar. O sea, no entendió nunca este concepto de hipersensibilidad. Señores, la habitación de un paciente con rinitis o de un paciente con asma, yo siempre digo, tiene que ser como la de un hotel. Su cama, su ropa, la necesaria, no deben haber cuadros en la pared, no deben haber
colchas, porque tiene la lana, ahí se acumula el polvo, y peor poner alfombra. Olvídense, y todo lo que sea acumulación de polvo donde van a estar los alérgenos, no puede haber, porque permanentemente eso va a ser el hipersensibilizador, permanente inflamación y desgraciadamente remodelación de la vía aérea. Ya, entonces esto es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Cuál es el factor de riesgo para padecer asma? Señores, esto es realmente cierto. Predisposición genética para generar las respuestas mediadas por inmunoglobulina E a alergenos habituales. Ahorita voy a explicar esto. Entonces, yo conozco una familia, hija asmática, nietos, mejor dicho, hija asmática, los hijos de la hija, asmáticos, la abuela, asmática. Señores, hay una predisposición genética muy fuerte. Y acá, por favor, vayan ya tomando nota de esto. ¿Y cuál es esa inmunoglobulina que está más relacionada con asma? La inmunoglobulina E. Esa es la que está más relacionada con asma, la que va a causar este proceso. Bien, acá tengo un ejemplo. Fíjense qué dice acá. Miren, aquí tengo esto que ustedes ven acá, es un mastocito. Este mastocito tiene receptores para inmunoglobulina E. Este mastocito tiene receptores para inmunoglobulina E. Este paciente, estos se encuentran, este paciente hace contacto con el antígeno, hace contacto con el alergeno, el polvo, el pelo de gato, etc. Este viene acá, acá. Entonces, automáticamente aquí vamos a tener nosotros que este mastocito va a degranular, miren esto, va a degranular mediadores inflamatorios que son básicamente la histamina, bradicinina. Esto va a producir en este árbol bronquial un proceso inflamatorio. Entonces, a eso me estoy refiriendo cuando digo que está mediado por inmunoglobulina E. Y miren acá, estamos relacionando con el mastocito. O sea, ¿dónde están las inmunoglobulinas E? Están adheridas al mastocito, que sería la porción FC. Y la otra, que es la porción variable, es la que se va a unir al antígeno. Veamos acá. Aquí que tengo. Factores de riesgo para el asma. Factores predisponentes de asma. Tener una atopía. ¿Qué es una atopía? Tener una historia de alergia. Ejemplo, yo tengo ronchas a los alimentos. Yo tengo ronchas cuando recibo algún antiinflamatorio. O sea, tener historia de intolerancia a algunos alimentos o a los AINES. El día sábado, en el hospital, el hijo de una señora dijo esto: mi madre tiene alergia a la aspirina, al dioxadol eh, y al Viadil. Dioxadol y Viadil tienen AINES. Señores, parece que se nos borró del oído, no lo escuchamos. Ceftriaxona, que es un derivado de penicilina. Y la paciente hizo un estado de alergia severo, de urticaria. No hizo asma, pero es para que vean que esta señora tenía historia de atopía, en otras palabras, historia de alergia. Entonces, estas personas tienen que tener, en el paciente que tiene asma, siempre va a haber una historia de atopía, o casi siempre. Factores causales, sensibilización y comienzo. Aquí está lo que le decía: cucarachas, pelos, pieles, hongos, alérgenos del exterior, polen, aspirina y aire. Esto me va a generar asma. Factores favorecedores que aumentan la posibilidad de desarrollo de asma como factor causal: el tabaco, la polución,
El paciente, esto se ve común, esto es común. El paciente con historia de asma, hay un cuadro viral, hace un cuadro bronquial y desencadena su crisis de asma. Para los parásitos también. Infecciones en los niños. Están las influencias que les decía, los adenovirus, influencias. O sea, esto estaría acá, en infecciones víricas. Bien. Voy a empezar acá con esto. Factores desencadenantes. En factores desencadenantes voy a poner el ejercicio. Hay personas con asma que empiezan a caminar, a trotar, a hacer ejercicio y desencadenan una crisis de asma. En esto no hay duda. Los cambios de temperatura también, por eso es que cuando estamos en cambio, ahí viene el sur, aumentan los pacientes con asma. Infecciones víricas ya dijimos. Esto no he visto mucho, pero hay que tomarlo en cuenta. Todos los productos enlatados en bolsa tienen conservantes, ¿verdad? Entonces pueden desencadenar una crisis de asma. La aspirina y los AINES también son causas desencadenantes de asma. Sí, pero la alimentación en este sentido, eh, ¿dónde está? Por aquí decía alimentos, atopía a los alimentos. Sí, aquí tenemos los conservantes de los alimentos, pero estamos hablando de los alimentos que vienen envasados, ¿no? ¿Por qué duran mucho tiempo en las conservas? Porque les ponen un conservante. Este conservante puede causar asma bronquial. Los colorantes también. Estamos hablando, ahora está de moda papicra, ¿no? Entonces, estos ají también que vienen con colorantes también pueden desencadenar crisis de asma. O los AINES también. ¿Cuáles son el factor de riesgo para el asma infantil? Antecedentes familiares de asma, exposición eh, prenatal al humo y al tabaco, predisposición genética y alergias. ¿Qué factores determinan la gravedad del asma? La genética, sí. Edad de inicio, mientras más tardecito empieza el asma, más grave. Exposición a la contaminación y atopía. Grado de exposición a factores desencadenantes, humo, tabaco, ácaros, enfermedades. O sea, este amigo que tenía su cuarto ideal para hacer asma, tenía un grado de exposición muy alto para contraer asma, ¿no es? Factores desencadenantes muy altos, gran exposición. Entonces, a eso me refiero con la exposición a contaminantes, es decir, van a ser pacientes que están, eh, por ejemplo, había una señora que sus almohadas eran de pluma de ganso y hacía asma. Todas las noches le hacía asma. Salía de su habitación y mejoraba. Entraba a su habitación, dormía y hacía asma. Porque es el grado, es el contacto, ¿no? El factor desencadenante. Y si ese factor desencadenante es grande, más el asma va a ser más grave, ¿no ves? Y siempre la historia de atopía. Había una paciente que tardé un año en que me cuente que tenía historia de atopía. Una señora con asma y era el ejercicio que le desencadenaba, pero después de un año ella me dice, yo tengo urticaria. La urticaria es una alergia, ¿no? De piel. Cuando como algunas conservas. Tengo urticaria cuando estoy en contacto con mi gato. Entonces, eso es importante, la historia de atopía del paciente, que desencadena las crisis de asma. Y aquí ya vamos a entrar ahora en detalles más finitos. Cuando nosotros hablamos de asma, vamos a hablar del TH1 y del TH2, pero primero los vamos a diferenciar. Eh, el linfocito B, voy a partir del linfocito B. Cuando se activa, ¿qué produce? Inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Ejemplo, si una persona, a ver, en la época de COVID, entra el antígeno por la vía aérea, hace contacto el CD4 helper. De este CD4 helper, el TH1
es el que va a recibir la información del virus del COVID. El TH1 libera citocinas y actúan sobre los linfocitos B. Y este linfocito B produce IgM, producía primero para COVID, y luego, para el virus del COVID. Y luego de 10 días empezaban la IgG. Entonces, cuando nosotros hablamos de TH1, estoy hablando de el TH1, que es un linfocito, va a producir citocinas que actúen sobre los linfocitos B. Pero estos siempre van a producir inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Ahora, ¿qué pasa cuando este helper se diferencia en TH2? Aquí tenemos el mintos, aquí tengo alergenos, aquí puedo tener polvo, aquí puedo tener ácaro, aquí puedo tener el cambio del clima, los hongos del cambio del clima. ¿Perdón? Polvos de metales, sí, también, sí, claro que sí. Todos estos elementos van a actuar sobre el linfocito CD4, pero específicamente sobre el helper. Miren, hasta acá es lo mismo. Pero este helper va a tener sus receptores para estos alergenos y miren en qué se van a diferenciar, en TH2. Entonces los alergenos actúan junto con los helper. El helper reconoce este material antigénico y se diferencia, esta es una palabra clave, y se diferencia en un TH, pero este TH, igual que este va a producir citocina, va a actuar también sobre linfocitos B, pero ya está el linfocito B que va a producir células plasmáticas. O sea, ¿quiénes se relacionan con asma? Los TH2. Entonces, los TH2 los vamos a relacionar con asma porque al final estos se van a diferenciar y van a sintetizar, van a actuar sobre estas citocinas de TH2, van a actuar sobre linfocitos B y este linfocito B va va a producir inmunoglobulina E. ¿Y dónde va esta inmunoglobulina E? Fíjense que en la diapositiva anterior ya me adelanté. Esta inmunoglobulina E va a ir a ubicarse sobre los mastocitos, su porción FC. Bien, este mastocito se va a desgranular y va a producir histamina, y la histamina ya sabe que es un potente vasodilatador, es un potente elemento que va a producir aumento de la permeabilidad. Ahora, primer paso era todo este proceso, ¿no ven? De sensibilización. Primero el antígeno, fagocita el linfocito helper, reconoce este antígeno, este produce una sustancia, se diferencia en TH2, el TH2 produce citocina, actúa sobre los linfocitos B y tengo inmunoglobulina E. Esta es la vía más larga de sensibilización. Pero una vez yo tenga mi mastocito sensibilizado, esto ya está sucediendo en el bronquio, esto está llenito de inmunoglobulina E. Otra vez la persona hace contacto con pelo de gato, con ácaro, con cualquier otro antígeno, y miren, directamente ya el mastocito degranula. Ya no hacemos toda esta fase de sensibilización. Entonces, esto es grave, porque en la medida que el paciente vaya haciendo contacto cada vez más con el material antigénico, más degranulación de mastocitos, más producción de inflamación por la liberación de histamina. A ver, si el paciente con VIH o HIV tiene, el virus tiene afinidad por los CD4 helper, ¿no? Y va a producir lisis de los CD4 helper. Pero no dice que los CD4 helper desaparecen, ¿no? Los pacientes con HIV tienen CD4 helper, y si tienen más de 200 CD4 helper y tienen un historial de atopía, sí pueden hacer asma, pueden hacer asma. Pero ya un paciente con HIV que está en fase SIDA, con menos de 200 CD4, no tiene cómo hacer. O sea, esa es la respuesta. Va a ser asma un paciente con HIV, pero va a depender de cuánto de CD4 helper tenga en su conteo. Si es más de 200,
Si va a ser menos de 200, no va a haber respuesta. No va a ser porque sabe que está inmunodeprimido, está en fase SIDA. No, exacto, esta reacción no la vamos a tener, pero hay un pero. ¿Y qué pasa si este paciente con HIV eh, hace su HIV y tiene un historial de asma, pero ya queda hipersensibilizado? 25 años, 26 años, 27, está hipersensibilizado, hace su HIV a los 28 años, pero van a dejar ya linfocitos con inmunoglobulina, perdón, mastocitos. O sea, buena la pregunta digamos, terminar de explicar esto. En la sensibilización va a haber síntesis de inmunoglobulina. Después de la sensibilización, ¿dónde está esta inmunoglobulina? En los mastocitos. ¿Y dónde están los mastocitos? Están en el bronquio, están en el epitelio bronquial, debajo del epitelio bronquial. Entonces, este paciente, digamos que tenga un CD4 ya bajo, pero ya tiene mastocitos con inmunoglobulina E y pueden desarrollar asma. Pero nueva sensibilización con CD4 menor a 200, más difícil, ¿no? Exacto. Si ya tiene, podríamos decir, antes de haber hecho asma, tenga un periodo de toda esta sensibilización, el reconocimiento, la activación del TH2, la diferenciación, el helper en TH2 y la activación de linfocitos B, eso es todo este proceso de sensibilización. Si ya lo trae el paciente, no necesita tener TH2, porque ya está aquí en el mastocito la inmunoglobulina E. Si el paciente positivo del VIH y el virus asesina a todo el ejército de Aquí, a los helpers. Pero esos quiero que le dé nombre ahora. Esos soldados que usted llama son CD4 helpers. Sí, helpers. Sí, si el virus mata a CD4, se puede ver la reacción de esta. Es que eso es lo que yo le estaba explicando y le decía. Si el paciente antes de tener HIV, ya hizo esta fase de sensibilización, él va a tener esto. Pero un paciente virgen, con genética de asma, se compra, tiene HIV, pero no vamos a suponer que nunca ha hecho una crisis de asma. Se compra este colega que les decía que tiene su cuerpo un desastre. Aparte se compra su almohada de pluma de ganso. Y hace HIV. Ya está sensibilizado, ya tiene sus mastocitos. Ya están sus mastocitos. Sensibilización significa que todo este proceso ya pasó y que sus mastocitos de él están llenos. Oiga, realmente, esto que me había salido un poquito del tema. Tengo un paciente con HIV hace 4 años, fantástico. El hombre sabe leer y escribir para decirles que ha entrado a la universidad, es un ejecutivo, todo lo que ustedes quieran. El otro día va a la consulta y dice, doctor, tengo una secreción en la uretra. ¿Y qué color? Amarilla. Y le duele, me arde, me duele. Ya, posibilidades de blenorragia, ¿no? Hacemos el estudio positivo. ¿Y qué pasó? Le digo. ¿Se da cuenta? Este paciente ha tenido relaciones con otro u otra sin protección. ¿Se da cuenta de la irresponsabilidad? Ha contagiado a otra persona. ¿Se dan cuenta qué irresponsabilidad de él? Y es una persona que sabe leer y escribir y vida universitaria. Señores, HIV hay que hacer profilaxis, hay que usar protección durante las relaciones. Eso es sin vuelta. Bueno, ¿esto entendieron lo de la sensibilización? Ya. A ver, ahora fíjense de quién estoy hablando.
Voy a hablar ahora del TH2. Ya no voy a hablar del TH1. ¿En qué capítulo hablé del TH1? Exacto, en inflamación en bacterias. Ahí hablamos. Ahora, TH2. ¿Cuáles son? Aquí, fíjense, decimos, produce citocina. Aquí ya le ponemos nombre a la citocina. Produce interleucina 353. La 3 es bien inflamatoria. ¿Y a quién estimula? A los eosinófilos. ¿Qué hace en el eosinófilo aquí en su membrana celular? Activa, activa, perdón un segundito. Mire acá, este TH2 produce estas citocinas, ¿verdad? Y el factor estimulante de monocitos y el factor estimulante de granulocitos. Actúa sobre la membrana y sobre el ácido araquidónico de la membrana se activa la lipoxigenasa y se producen leucotrienos que causan inflamación. El TH2 el TH2 ¿sobre quién actúa? También las interleucinas, sobre los mastocitos. A ver, veamos. Interleucina 13, interleucina 13. Aquí no hay la 9, no hay la 4. Entonces, acá vean que en común tengo la interleucina 13 tanto para eosinófilos como para mastocitos, la 4 y la 9. ¿Qué dice acá? Producen leucotrienos. ¿Listo? Los mastocitos, oigan, los mastocitos tienen unos gránulos que son la fábrica de histamina. Y no solo producen leucotrienos, miren qué más produce. O sea, imagínense el proceso inflamatorio bronquial. Por eso es que se habla mucho del mastocito, porque le da abundantes leucotrienos, le da prostaglandinas, le da abundante histamina. Y tiene citocina, otra vez la 13, la 4. ¿Y esto qué produce? Inflamación y consecuentemente se va a producir una amplificación. ¿Y los mastocitos qué más producen? TNF, otra sustancia bien comprometida en el proceso inflamatorio. Veamos aquí al otro lado, los basófilos, producidos por los linfocitos TH2, interleucina 13, actúan sobre los basófilos y el basófilo también produce histamina. El TNF, miren lo que hace el TNF. Fíjense esta palabrita. ¿Qué hace? Llama más eosinófilos, por lo tanto más leucotrienos, ¿no? El TNF. Luego tengo acá eh, el TNF, la interleucina 4 y 5, actúa sobre las células bronquiales, sobre las células dendríticas, a este nivel. Bien, entonces, esto es lo que está pasando con el TH2, y el TH2 va a ser el encargado a través de sus mediadores de activar a los mastocitos fundamentalmente. ¿Qué tengo acá? Esto es lo mismo, producen leucotrienos, histamina, prostaglandinas a través de la interleucina 13 y producen el proceso inflamatorio. Y el mismo mastocito, a través de su TNF-alfa,
nos va a producir amplificación de la inflamación. Mastocitos producen TNF-alfa y el TNF-alfa da bastante inflamación a nivel respiratorio. Pero el mastocito, esto es lo que quiero que se lleven hoy día, da leucotrienos, prostaglandinas, más interleucina 13. Y miren lo que hace, la remodelación a través de TNF-alfa del mastocito, proliferación y activación de fibroblastos, hiperplasia de las células musculares, y eso es lo que se va a conocer con el nombre de remodelación. Esto lo tienen que tener claro porque tienen que insistir con sus pacientes para que por favor usen sus aerosoles. Tienen que usarlo para evitar la remodelación. Ahora, ¿qué hacen los aerosoles? Bloquean la histamina, bloquean la liberación de leucotrienos, que son corticoides, estabilizan membrana. Un segundito nada más. Un segundito. Ahora lo escucho. El asma. Primero, no se case con una mujer asmática, porque es genético. Oiga, mi esposa es asmática, mis hijos asmáticos, mi suegro asmático, y yo la conocí a la abuela, o sea, la mamá de mi suegro, asmática, y rinitis. Ahora, ¿cómo evito este proceso? Señores, yo no he hecho ni una vez ido al hospital por crisis de asma con mis hijos, porque tenía siempre uno o dos aerosoles disponibles. Usted puede encontrar, cualquier cosa no puede haber en casa, pero siempre hay un aerosol. Porque este concepto de remodelación lo tengo bien claro. El concepto de remodelación lo tengo bien claro. Tengo que evitar remodelación en vasos bronquiales, paredes bronquiales de los pacientes. Oiga, pero primero mi familia, pues, daré ejemplo, ¿no? Mis hijos son mayores que ustedes y están bien, hacen su crisis de asma, hacen su crisis intermitente. Bien. Entonces, esa es la manera, digamos, es el uso de, y evitar los alergenos, ¿no? No comprarse, pues, una... mm, ¿Qué es el Lucas? No crea. ¿Sabe qué es el Lucas? Escuche esto, que no quiero que crea. Es un antileucotrieno. ¿Acaso no estamos hablando de los leucotrienos? Si yo le doy a un paciente de Montelucas, le estoy yendo a bloquear los receptores de leucotrienos. Estos pacientes con rinitis o con asma van a hacer crisis más espaciadas. Es correcto el uso del Montelucas, porque es un antileucotrieno. Y hemos dicho en toda la noche que es prostaglandina, leucotrienos, histamina. ¿Y por qué le voy a dar entonces también a este paciente un antialérgico? Porque voy a ir a bloquear histamina. Entonces yo voy a trabajar. A los antileucotrienos actuales vienen con antihistamínico más antileucotrieno, porque estamos actuando sobre la fisiopatología. Eso es una manera de ayudarle a que las crisis de estos pacientes sean más espaciadas. Pero la principal, digamos, prevención es evitar la sensibilización. Por lo tanto, volvemos a la primera parte, no debe haber polvo en esas casas, no deben haber antígenos en esas casas. Está de moda, las chicas de ahora, oye, tienen sus perros, bueno con sus perros. Y son asmáticos, algunas, asmáticas. Entonces, así no podemos, ¿no? Y esta señora que tiene famoso, tenía la almohada de ganso, de pelo de ganso, de pluma de ganso, tiene chihuahuas, dos chihuahuas, duermen con ella. Oiga, señora, no se puede así. Ay, los pobres son tan queridos. Oh, escucha, no. Y ella compra sus remedios, sabe hacer todo. Miren acá, ya quedó claro que el mastocito, ¿qué necesita para liberar? ¿Qué necesita el mastocito para activarse?
¿Qué necesitan? Señores, de que haya inmunoglobulina E por previa sensibilización. Entonces, esta es la IgE que está llenando a los mastocitos. Esta reacción inmunoglobulina E mastocito, pero aquí falta el antígeno, produce histamina, prostaglandina, leucotrienos, TNF-alfa. Estas citocinas también, que van a ser, las citocinas normalmente uno las relaciona con CD4, ¿no? Ahora, lesión del epitelio. ¿Dónde está sucediendo este fenómeno? En el epitelio bronquial. Y aquí se está produciendo, ya tenemos esta sustancia que se han activado, se está produciendo la inflamación de la vía respiratoria. El epitelio va a entrar en una fase de hipersensibilidad. ¿Qué significa eso? Poquito antígeno, gran inflamación. Ya no necesito la cantidad. Eso se llama hipersensibilidad. Abundante moco, consecuencia de la secreción de la mucosa. ¿Qué más tengo acá? A ver, aquí tengo factores estimulantes de colonias vasculares pulmonares, broncoconstricción masiva y infección del endotelio vascular. Acá. Liberación de los leucotrienos. Estos leucotrienos que se liberaban de los mastocitos producen aumento en la secreción mucosa y aquí que tengo reducción de flujo de aire. Tengo un moco, un bronquio completamente o parcialmente obstruido. ¿Quiénes liberan leucotrienos aparte de los mastocitos? Los eosinófilos. Secreción de mucosa, obstrucción de la vía respiratoria, y cuando la vía respiratoria está llena de moco, lo que vamos a tener es sibilancias, tos, disnea y dolor de pecho. Si el paciente tiene sibilancia, disnea y está con el pecho cerrado, voy a tener dificultad respiratoria porque no va a poder salir el aire. Esto va a obligar a utilización de los músculos accesorios. El paciente va a intentar meter aire porque los bronquios están obstruidos, si no va a haber hipoxemia. ¿Los estados emocionales pueden producir asma? Sí, pueden. Ahora, ¿quiénes contribuyen en esta obstrucción de la vía respiratoria? Ya dijimos que los mastocitos, los leucotrienos producen aumento de las secreciones. La histamina también, liberada por los mastocitos. Y también la activación de los COX, de la ciclooxigenasa también. Entonces son leucotrienos, ciclooxigenasa, histamina, que van a producir el proceso inflamatorio y consecuentemente obstrucción de la vía aérea. A ver, esta es una palabra un poquito, este es un concepto un poquito, yo diría, algo complicado en entenderlo. ¿Cuáles son los fenotipos del asma? Clínicos o fisiológicos, inflamatorios y relacionados con desencadenantes. El asma es un síndrome heterogéneo resultante de la interacción entre factores ambientales. ¿Sí o no? Sí. ¿Genéticos? Sí. Se han caracterizado por diversos fenotipos, aunque no existe evidencia suficiente para recomendar un tratamiento específico. Ahorita vamos a ver. Fenotipo del asma. A ver, ¿quiénes son los pacientes con fenotipos fisiológicos relacionados con desencadenantes? Voy a empezar con los fenotipos relacionados con desencadenantes. Asma alérgica, alergenos ambientales u ocupacionales. Alguien dijo aquí del polvo, creo que él mencionó. Asma inducida por antiinflamatorios no esteroideos, AINES. Asma inducida por la menstruación y asma inducida por el ejercicio. Todos estos, o sea, si el paciente hace ejercicio, algunos pacientes, mejor dicho, algunos pacientes con asma y hacen ejercicio van a desencadenar asma. Entonces, estos van a estar relacionados con desencadenantes. O sea, solo van a hacer asma cuando tengan el factor desencadenante que sería la menstruación, que sería la aspirina y algún contacto con el antígeno. ¿Cuáles son los relacionados con el fenotipo tipo inflamatorio? No.
Por ejemplo, fíjense que acá tengo con enfermedades graves, estos de acá, las enfermedades graves para referirse a cuadros infecciosos, en estos. Vamos a tener asma eosinofílica, suele ser alérgica y buena respuesta a los glucocorticoides. Todos estos van a entrar en el fenotipo inflamatorio. Y de los clínicos, a ver, aquí tengo asma grave, asma con exacerbaciones graves, asma refractario al tratamiento, asma de inicio precoz de menos de 12 años, asma de inicio tardío, principalmente en mujeres adultas sin alergias, asma con limitación del flujo aéreo, remodelación bronquial y solapamiento con EPOC, o sea, van a tener EPOC y asma. Pero no es fácil, o sea, a veces los pacientes tienen un poquito de todo. Por eso es que no hay un tratamiento para este fenotipo, no hay tratamiento para este, porque a veces el paciente puede tener, puede haber empezado su asma antes de los 12 años y puede tener inducida por la menstruación. O sea, puede tener los dos fenotipos. Esto va como una como cultura. ¿Qué es la patogenia? ¿Qué vamos a decir respecto a la patogenia? El desencadenante más común en las crisis asmáticas son las infecciones parcialmente víricas. El virus sincitial, para influenza en niños, rinovirus, influenza en adultos. Merece especial interés la triada de viral que afecta al 10% de los asmáticos y consiste en la asociación de asma, poliposis nasal, intolerancia a la aspirina y otros agentes. Ya. A ver, tengo un paciente del que he visto con asma que tiene pólipos nasales, ya lo han operado, que no tolera aspirina, ni ningún otro desencadenante, ningún otro AINE, y que tiene asma. Este paciente, eran las 8:15 de la mañana, va a la emergencia por un cólico biliar y le dice a los colegas, no me coloque derivado de aspirina. Y le colocan un Viadil. El Viadil es un derivado de aspirina. El paciente no tenía asma cuando llegó, no tenía asma. Terminan de colocar endovenoso el Viadil para el cólico y el paciente empieza a hacer asma, proceso inflamatorio. Entonces, ¿es por qué? Porque estos están asociados, esta asma está asociada a pólipos nasales y uso de AINES. Entonces, este es su fenotipo de él. Otros pacientes deben evitarse la alimentación de aspirina ya que pueden desencadenar un episodio de asma severo. Eviten en los pacientes con asma dar AINES, especialmente la aspirina. Pero el paracetamol puede ser tolerado. No. El corticoide, la dexametasona, es el tratamiento adecuado para el asma. ¿Por qué? Porque va a ir a disminuir la síntesis de histamina y la síntesis de leucotrienos. Entonces estoy atacando la fisiopatología del asma. ¿Se puede dar dexa? Sí. ¿Se puede dar hidrocortisona? Sí. ¿Se puede dar metilprednisolona? Sí. Todos son corticoides. ¿Cuál es la reacción más rápida? Metilprednisolona. Insisto en esto, la exposición. ¿Cuáles son, dice, los factores ambientales más importantes? ¿Qué dice acá? Alergenos e infecciones virales. Aunque hay otros casos como los contaminantes atmosféricos, el humo de cigarro y la dieta que también influye. La exposición a ciertos alergenos es capital importancia, caspa de animales, ácaros y alergenos de cucarachas. Ellos pueden contribuir a desencadenar o a mantener la inflamación de la vía aérea y la clínica asmática. Múltiples estudios indican que las infecciones por virus respiratorio sincitial pueden padecer de asma más tarde. Aquí hay un detalle. Yo tuve la suerte de ver en una foto el ácaro. ¿Saben qué? ¿Conocen la garrapata? Señores, imagínense miles de garrapatas.
en una sábana. Eso hizo la fotografía electrónica. Por eso es que los pacientes con asma tienen que limpiar bien sus sábanas, tienen que planchar bien. Porque la presencia de los ácaros acá es importante para desencadenar asma. Ni qué decir de las cucarachas. Sí, sí, sí. Pero si ustedes vieran esa foto de la microscopía electrónica, imagínense a dormir con garrapatas, ¿no? ¿Hay algún asmático acá? A ver, ¿qué sabe usted de su asma? ¿Con qué lo combate? Desencadenante, clima, ¿ya? Inmunidad, ¿cómo se llama? Genético. ¿Solo el clima la desencadena? ¿La aspirina? ¿La menstruación? ¿Cuando la hacen renegar? ¿El ejercicio? Pero cuando la hacen renegar hace asma. A ver, cuéntenos una historia. ¿Y cómo sabe que está haciendo crisis de asma? ¿Qué más? Opresión del pecho, ¿qué más? Sibilancia, ¿qué más? Y antes de todo eso, ¿qué hace? ¿No tose? Señores, la presencia de moco, la presencia de inflamación produce tos. Eso yo les enseño a mis pacientes. Tras que usted empiece a toser, por favor, use su rescate, que es salbutamol. Primera tos que tenga, use. Eso va para usted también. Usted escucha su primer ruidito, use su aerosol. ¿Qué aerosol usa? Puro. Y no tiene ni un corticoide ahí. Por... Si estamos hablando de leucotrienos, si estoy hablando de prostaglandinas, ¿por qué no usa eso? Use. Que me acostumbrado a que el corticoide no se absorbe, es mínimo. Señores, fisiopatología es leucotrienos, es prostaglandinas. ¿Listo? Y cuando reniega también. Pero es verídica, eso yo nunca he visto asmáticos que renieguen, le da su asma. ¿Le da a usted? Ya. Y virus sincitial también. Es el paciente que hace asma y está con estas virosis de la temporada y hacen asma. Claro, es una historia de atopía, la rinitis. Entonces, vamos a quedar hasta acá. ¿A qué hora empieza el examen? Ya, ya. No, 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 tranquilo. Poquito más. ¿Qué dice acá? Bronquiolo inflamado, edema de mucosa, contracción del músculo liso y secreción de moco. Aquí está, miren. Esto una alumna me ayudó, o un alumno fue, Alex, dibújenme un epitelio. Tienen moco. Señores, esto que ustedes ven acá, esto es el músculo liso. El músculo liso está grueso, está inflamado. Por eso es que este produce cuando el músculo liso se contrae, produce broncoconstricción. Entonces, estas son las características. Si yo tengo acá moco, ¿cómo va a estar la salida de aire? Por eso acá dice, ¿qué dice acá? Señores, ahí no dice flujo inspiratorio. O sea, el paciente con asma le cuesta sacar el aire a consecuencia de la inflamación del edema de la mucosa y de la contracción del músculo liso. Puede meter aire, pero sacar no puede.
¿sí? Durante la crisis, escuchen esto, la espirometría se caracteriza por disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. O sea, yo hago esto. En ese primer segundo yo saco el 75% del aire. 75. Paciente con asma, esa salida de aire del 75% no sale el 75%, sale menos. Ya póngale 50. Entonces, por eso dice disminución del volumen expirado en el primer segundo. Es un patrón obstructivo que se normaliza o se modifica significativamente con el uso de broncodilatadores. Además, frecuentemente hay disminución de la capacidad vital forzada. O sea, fíjense, esto es capacidad vital, ¿no es? Ahora, vamos a hacer la forzada. O sea, me está volviendo a repetir que el proceso está en la salida de aire. Es obstructivo, no es inspiratorio. Y este es el peak flu que se va a medir. Bueno, entonces el examen es así. Lo único que falta es que no tenga carga. Lo único que falta. Ah, ¿stop? No. ¿Sí, acá? Ya está. Ahora, en, ahora, esto.